Bienvenidos a este espacio. Nosotros somos una revista de estudiantes de enfermería. Y pues de todas maneras, pues bueno, somos la revista más antigua de estudiantes que hay en el país. Y la segunda más antigua en ciencias de la salud en Latinoamérica. Yo soy Leandro Guarín, yo soy editor de la revista hace 4 años y hace año y medio soy editor de una revista llamada 16 de abril, que es una revista de la Facultad de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana. ¿Listo? Yo voy a estar dándoles esta charla. Cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en alzar la mano, preguntar. Que con el mayor de los gustos. ¿Listo? Aquí alguno de ustedes ya ha tenido experiencia en investigación, formulando algún protocolo, formulando o aplicando algún protocolo de investigación. Erika, sí. ¿Tú? ¿Listo? ¿Quién más? ¿Listo? Más o menos, ¿en qué tipos de investigaciones han participado? Cualitativas, cuantitativas, de revisión, estudios de caso. ¿Listo? ¿Cómo se llama? ¿Listo? Erika. Listo. Entonces, les voy a presentar. Entonces, como tal, dentro de lo que a nivel de literatura podemos hablar de diferentes textos, ustedes tal vez si se remontan al colegio van a poder ver que pues hay textos líricos, textos ya de literatura como tal, pero a nivel académico y científico hay 2 subdivisiones. ¿Qué tipo de divisiones ustedes han escuchado que dentro de los textos académicos y científicos existen? No. Ese es un tipo de artículo. ¿Qué división hay de los textos científicos y académicos? Ese es otro tipo. Entonces, como tal, los tipos de artículos se dividen en 2 categorías a nivel científico. Los primeros, artículos científicos derivados de la investigación, y los segundos son artículos científicos de divulgación. Por ejemplo, ustedes ya nombraron 2, los artículos de revisión. ¿A cuál de estas 2 categorías creen que hacen parte? De investigación. Y los artículos de opinión, de divulgación. Básicamente, estas 2 categorías se centran en el tipo de público. Estos, los primeros, los artículos derivados de la investigación o los artículos científicos de investigación, van orientados a un público muy específico. ¿Cuál creen que es ese público? Pues expertos en el tema. Expertos en el tema, profesionales, académicos especializados en el tema. ¿Listo? Entonces, cuando uno escribe un artículo de investigación, como va orientado a ese público tan específico, asimismo voy a orientar el lenguaje que yo utilizo y la estructura que también yo utilizo. Los de divulgación van orientados a otro público. ¿A qué público? Público en general o público que no hace parte de esa área específica del conocimiento. Entonces, divulgación, pues ya podemos ver, por ejemplo, artículos de opinión, artículos que buscan, yo no estoy grabando, artículos que buscan llevar la divulgación científica a lo que es pues, el público en general y que exista una apropiación social del conocimiento. ¿Listo? Entonces, es como yo le explico a mi paciente o como yo le explico a personas que no hacen parte de las ciencias de la salud cuáles son las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. ¿Listo? Entonces, básicamente, van a cambiar tanto en la estructura como
en el lenguaje que yo utilizo. Entonces, dentro de los artículos de investigación vamos a encontrar diferentes tipos, dentro de ellos, ya aquí nuestra compañera habló de los artículos de revisión, también vamos a encontrar artículos de reflexión, artículos de investigación original sin importar cuál fue su metodología. Regularmente pues es lo que llamamos investigaciones primarias. Investigaciones primarias son, llámese enfoques cualitativos cuantitativos, retrospectivos prospectivos, de corte transversal, estudios de cortes comparativos, ensayos controlados aleatorizados, ensayos controlados semi-aleatorizados, bueno, metodologías, un sinfín. Ahí entran todos esos estudios primarios. Las revisiones se basan en lo que uno llama estudios secundarios, porque las revisiones lo que hacen es básicamente revisar los estudios primarios. ¿Listo? Entonces, una revisión es un estudio secundario. Y los artículos de reflexión son aquellos, estos también los vamos a encontrar dentro de la categoría de artículos de divulgación, por el hecho de que el investigador también tiene un proceso de reflexión y una experiencia en torno a la investigación. Estos principalmente se dan mucho en lo que es lo cualitativo. Entonces, es por ejemplo, yo abordé a nivel de una etnografía a X o determinada población y lo que yo hago es reflexionar referente a los hallazgos que encontré en ese estudio. Aquí también utilizo un lenguaje técnico, un lenguaje específico, porque esta reflexión lo que ayuda muchas veces en medio de la ciencia o en medio del público al cual yo me dirijo es generar nuevas teorías, nuevas hipótesis, nuevas preguntas de investigación, problematiza el entorno. ¿Listo? ¿Sí me estoy haciendo entender? O si no me estoy haciendo entender, me avisa. Yo recibo acá comentarios, madrazos también de la gente. ¿Listo? Tenemos las reflexiones que ya no son producto de una investigación, sino que ya lo que hace el académico, el científico, es reflexionar en torno a la vida en general o reflexionar en torno a un tema, y los reportes de caso. ¿Listo? Los reportes de caso pues ya los conocemos muchos, creo que en ciencias de la salud básicamente desde nuestras primeras prácticas todos hemos tenido que hacer reportes de caso. En enfermería tenemos un tipo de reporte de caso en especial que son los PAES, que son los planes de atención de enfermería, y también a veces los articulamos con las narrativas. Esto también pues se da pues, en medicina y las demás ciencias de la salud. Pues, todos hacemos estudios de casos, ya sean estudios de casos clínicos, comunitarios, estudios de caso de comunidad y demás. ¿Todo claro hasta acá? La estructura de un artículo. ¿Por qué creen que, bueno, los artículos como tal, hace muchísimos años, como en 1600, se reconoce en Londres y en Francia, 1660 y algo, creo que 65, si la memoria no me falla, se reconoce que surgieron en Francia y en Londres las dos primeras revistas de investigación, y en esas cuando se analizaron los artículos que se publicaron y que se comenzaron a publicar en la época, no tenían ninguna estructura, sino lo que hacían los autores del momento era generar como una especie de carta. ¿Listo? Entonces tenían un discurso fluido, sin ningún tipo de estructura clara, en el cual contaban su experimento y cuáles habían sido, qué habían encontrado. Dentro de la estructura de este artículo, del artículo científico de la investigación, se reunió, o bueno, se estableció algo que se llama el ICMJE, que es el, a ver, lean, International Committee of Medical Journals y la demás. ¿Listo?
No me acuerdo. Entonces, se reunió un comité de revistas especializadas en el área de la salud y lo que hizo fue estipular una metodología de estructura para los artículos en el cual todas las revistas, o bueno, la mayoría, se han venido basando. Entonces, cuando ustedes van y consultan los journals, las revistas científicas, las revistas que están indexadas, van a encontrar que la mayoría tiene la misma estructura. No es la misma que se utiliza en derecho, no es la misma que se utiliza en ciencias como biología, como física, no es la misma que ustedes van a encontrar en ingeniería. ¿Listo? Para ellos hay diferentes estructuras y diferentes parámetros. Entonces, esa estructura se denominó la estructura IMDD, que es introducción, metodología, resultados y discusión. Esta estructura que planteó ese comité la han adoptado las revistas, como ya les dije, pero de estas revistas, algunas han generado ciertos cambios, ¿listo? Que ya los vamos a ver. Pero básicamente se habla de que todo artículo derivado de la investigación en ciencias de la salud tiene que contar con una introducción, una metodología que también se llama materiales y métodos, los llaman de diferentes formas, unos resultados y una discusión. Y hay unos apartados que ya son como apartados accesorios, que son un título, unas palabras clave, un resumen y unas referencias. Y pues los autores. ¿Cómo creen que se estipula el orden de autoría en un artículo? Ni idea. Ninguno. ¿Listo? Yo pensaría que tal vez por nivel de participación, o sea, que tuvo mayor aporte. Listo. ¿Alguien más podría dar una idea? Por apellidos. Listo. Entonces ustedes acaban aquí de resumir varias de las formas que se utilizan. Pero como tal, nadie nunca se ha sentado a estipular cuál es la metodología correcta para estipular el orden de autoría en un artículo. Lo que este comité dice, hasta donde ha llegado este comité a hablar sobre la autoría de un artículo, es que debe tener, para ser autor de un artículo, debe tener participación en 3 aspectos. ¿Cuáles aspectos creen que deben tener? Conocimiento general. Básicamente, para que yo pueda ser autor de un artículo, según este comité, lo que se habla es de, primero, haber participado en la elaboración del protocolo, del ensayo, del proyecto, anteproyecto, como ustedes lo quieren llamar, elaboración. Aquí, pues, dentro de la elaboración también está, de pronto, ser autor de la idea, haber evaluado críticamente ese anteproyecto, o sea, todo lo que está en torno al anteproyecto de investigación cuenta para llenar ese requisito. ¿Listo? Lo segundo es haber participado en la recolección, o análisis de los datos. Haber hecho las entrevistas, haber aplicado el instrumento y los análisis derivados de eso. Llámese, por ejemplo, en investigación cualitativa, pues ya la triangulación de los datos, que bueno, también se utiliza en el tema de las revisiones,
o ya los análisis estadísticos en investigación cuantitativa. Y la tercera es haber aportado en la redacción del artículo. ¿Listo? Dentro de esto también entra el hecho de yo haberlo revisado y haber hecho crítica a ese artículo. ¿Listo? Que es lo que muchas veces los expertos hacen. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se ha venido hablando. De todas maneras, como no hay nada estipulado y como que no hay una ley, básicamente que el orden de los autores está estipulado es por un acuerdo entre las personas que hayan colaborado en el proyecto. Entonces, pueden hacerlo a nivel alfabético, pueden hacerlo por nivel académico, pueden hacerlo por nivel o grado de participación, pero pues eso ya depende básicamente de los acuerdos que hayan llegado los diferentes investigadores. Entonces, siguiente punto. ¿Me ayudas? Vamos a comenzar. Entonces, cuando ya se sienten a redactar sus artículos, hay una sugerencia que se hace en el orden de elaboración. Ya sabemos que tenemos una estructura, que hay un título, unos autores, unas palabras claves, un resumen, una introducción, una metodología, unos resultados, una discusión y unas referencias. Pero no significa que en ese mismo orden yo tenga que construir el artículo. ¿Listo? Lo que uno le sugiere a los autores es comiencen con la metodología. ¿Listo? Elaboren los materiales y métodos, elaboren qué fue lo que hicieron. Segundo, vayan y redacten los resultados, la discusión y las conclusiones. Luego devuélvanse a la introducción. De últimas el título. Y ya como último, ya uno deja el resumen, la búsqueda de las palabras claves con las cuales se va a indexar el artículo, las referencias y otros. Hay revistas que piden agradecimientos, el conflicto de intereses y demás. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura que yo les recomiendo. De todas maneras, pues ustedes son completamente libres. ¿Por qué se hace de esta forma? Ya se los vamos a explicar, ya lo van a ver en la construcción de las diferentes estructuras. Entonces, vamos con la redacción. Listo. Para ustedes, ¿qué debe tener el título? Verlo acá. ¿Cómo debe ser un título? Me sentí en el kinder de nuevo. Llamativo. Ahí cerca. Bueno, debe ser llamativo. ¿Por qué debe ser llamativo? Porque debe atraer la atención. ¿Qué es lo primero que ustedes leen de un artículo? El título. Ay, gracias. El título debe ser llamativo, es una de sus características, porque es lo primero que todos leemos. Cuando, por ejemplo, los estamos buscando en Scopus, cuando los estamos buscando en PubMed, literal en la búsqueda, lo primero que uno lee es el título. Si uno le es llamativo el título, o logra englobar, que esa es la segunda característica de un título, de que debe ser conciso, pero también debe dar una idea general de lo que se habla en el artículo, pues uno se atreve a leer un poco más. Si no cumple con estas características, la mayoría de lectores lo descartan. ¿Listo? Ni siquiera se atreven a abrir, ni a leer el resumen. ¿Listo? El resumen es regularmente lo segundo que uno se atreve a leer. Entonces, este título, pues como ya lo dijimos, debe reflejar los aspectos esenciales del artículo, debe ser específico, claro y conciso, no debe incluir ni jergas ni siglas y debe ser coherente con absolutamente todo lo que se habla en el artículo. Por eso es de las últimas cosas que uno plantea en la redacción. Y es un error común que es regularmente lo primero que escribe.
Pero no, eso se debe dejar a lo último, porque usted no sabe cuál va a ser el resultado de todo su cuerpo del artículo y cómo pueda englobar este título ese texto, ¿listo? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que hay títulos completamente desfasados de lo que se está hablando en el artículo, ¿listo? Y ahí es cuando uno, tal vez, como editor o como revisor, o como lector también, se atreve a decir que fue lo primero que plantear, ¿listo? La mayoría de revistas dan un número exacto de máximo de palabras que ronda entre las 15 y las 20 palabras. ¿Listo? Entonces, deben evitarse palabras que escupen espacio y que no aporten información, regularmente conectores como uno tiende a utilizar mucho los conectores entre ideas o en exceso el de, para, por, o el sin embargo, el también, esas palabras quítenlas. O sea, eso no aporta ninguna información en el título y es un error incluirlos. ¿Listo? Y si ustedes hacen el ejercicio muchas veces de quitar ese tipo de palabras, el título sigue siendo coherente. Sigue siendo coherente. ¿Listo? El siguiente es el resumen. El resumen en específico para ciencias de la salud, lo que se hace es presentar una oración clave de cada uno de los aspectos que ya vimos de la metodología. Una oración que logre englobar el contexto de la introducción, una oración que busque generar lo más general de la metodología, los principales resultados y los principales conclusiones. ¿Listo? En el resumen tampoco se incluyen siglas, bueno, al menos de que sean las más generales o las más utilizadas en ciencias de la salud, como por ejemplo, todos aquí sabemos que es OMS, ¿cierto? ¿O hay alguien aquí que no sabe qué es la OMS? ¿Listo? Pero otro tipo de siglas se deben evitar, no se utilizan tampoco jergas y no se hacen tampoco referencias, ¿listo? Y ahí hay errores que uno regularmente en las revistas encuentra cuando son revistas de textos de estudiantes, y es que como copiaron y pegaron del texto para hacer el resumen, se les fue preciso la referencia, ¿listo? No pasen en los sonidos, por favor. Las palabras clave, entonces las palabras clave, ¿para qué creen que funcionan las palabras clave? Para la búsqueda. La búsqueda. ¿Para qué más creen que sirve? ¿O por qué creen que son tan importantes en este tipo de textos? No tanto. Como porque se va a saber de qué estamos. No tanto. ¿Qué más? Deme más. Porque eso puede hacer la diferencia entre, digamos, un texto o un matemática. Podría haber. Más o menos, pero no tanto. ¿Listo? Lo que buscan las palabras claves es sistematizar la información. ¿Sistematizarlas en dónde? En las bases de datos. En las bases de datos. ¿Listo? Entonces, por allá, hace unos años se creó un diccionario de términos que son los DEX y los MESH. ¿Sí los han escuchado? Los DEX, descriptores para ciencias de la salud, y los MESH son en inglés. Eso. Entonces, lo que buscan es generar unos términos explícitos, unos términos exactos, con unas descripciones, con unos derivados, hasta con códigos. Si ustedes se ponen a ver el diccionario, tiene unos códigos en específico, y lo que me va a ayudar es a indexarlos. Cuando yo logro indexarlos, pues cuando ustedes van a generar esas búsquedas, regularmente esas búsquedas se basan en esas palabras claves y en esos descriptores. Por eso es la importancia de que ustedes los sepan escoger muy bien. Porque si ustedes los escogen mal,
va a depender de que ustedes lo lean y más allá de que ustedes lo citen y tengan más adelante un impacto como investigadores. ¿Listo? Entonces, si ustedes no lo saben escoger, básicamente puede que su artículo quede sepultado entre los miles y miles de artículos científicos que se publican diariamente. ¿Listo? Entonces, depende de las ciencias, economía tiene otro tipo de palabras claves, todos tienen sus diccionarios, lo han venido implementando. En nuestro caso, pues ya sabemos que son los DEX y los MESH, ¿listo? Que están estipulados por la... Ay, se me olvidó el nombre, pero es la misma empresa que es dueña de PubMed. Y en el caso, pues, de Latinoamérica, que son los descriptores en español, por la Biblioteca Virtual de la Salud. ¿Listo? Entonces, deben tener tres aspectos claves, pues son los mismos tesauros, los descriptores, se debe aclarar de qué vocabulario fueron extraídos, si fueron del diccionario de los DEX o de los MESH, y se debe tener muy en cuenta la indexación del artículo, lo que les digo, ¿listo? Siguiente, por favor. ¿Todo claro hasta acá o hay alguna pregunta? ¿No me estoy haciendo entender? ¿No? Entonces, para ustedes, ya vamos a empezar a hablar ya como de lo más grueso del artículo, y es la introducción. ¿Qué información va en la introducción? Bueno, después ya estamos viendo lentamente cómo es. Listo. ¿Qué creen que debe tener una introducción o cuál es la función de la introducción? Esto tiene varias funciones en el texto. Perfecto, entonces la introducción, ¿cómo es su nombre? Como Santiago lo dijo, entonces debe decirme que se investigaba en el tema. ¿Qué más creen que debe? Que sea algo para ¿Qué antecedentes existen? lo mismo que se ha investigado son los mismos antecedentes, que llamamos también el estado del arte, la revisión de la literatura, demás. ¿Listo? ¿Qué más creen que debe tener la introducción? ¿Listo? Dentro de la introducción, y esto es bastante importante, y esto es algo que la mayoría peca y falla en sus primeros artículos, y es que se deben incluir los objetivos de la investigación, porque como acaban de ver, en ninguna parte de la estructura del artículo se aclara que deben estar los objetivos, pero sí están inmersos y van dentro de la introducción. ¿Listo? ¿Qué más creen que va? ¿Quieres darle? No sé si puedo hablar como tal del desarrollo en general de la investigación. No, no, porque para eso está materiales y medios. Dale. Son los mismos objetivos, pero te orientaste a otro de los aspectos que ya lo vamos a hablar. No, materiales y medios. El alcance de investigación estaría también un mismo objetivo, o se podría definir hasta dónde. No. Listo, acá, recuérdame tu nombre. Entre Yesenia y Santiago se complementaron. Y es el problema y o pregunta de investigación. ¿Listo? ¿Qué más creen que deben tener? No es tan necesario. Hay un aspecto más que falta. Un contexto general de lo que se va a ver. ¿Listo?
Entonces, dentro del contexto, ya ustedes definen qué clase de contexto van a dar. Si quieren hablar de la situación epidemiológica de la diabetes, si quieren hablar de la fisiopatología de la diabetes, todo eso cuenta. Bueno, yo estoy utilizando acá desde el principio el caso de la diabetes porque la compañera lo expuso, pero ese es el contexto que cada quien decide quedar, ¿listo? Salud pública, epidemiología, fisiopatología, lo que quieran del contexto, ¿listo? Ustedes deciden cómo orientar. Regularmente esto es lo primero, ¿listo? Se habla que la introducción, esto no lo cojan como regla, es una sugerencia y es que la introducción debe ser el 10% del artículo. Entonces, regularmente la introducción va entre una página y 2 páginas. Bueno, en edición hablamos de cuartillas, pero una cuartilla es una página. Entonces, se habla de que el 10%. Entonces, esa introducción debe ser básicamente el 10%. Tampoco es que se vayan a desplayar más o tampoco vayan a generar, porque también se ha visto introducciones de media página, de un par. ¿Listo? Entonces, regularmente se abre con el contexto, se sigue con el estado del arte que se ha investigado en el área y luego ya se cierra con lo que es el problema, la justificación del estudio y los objetivos. ¿Listo? Si ustedes ven los artículos de calidad, ustedes van a encontrar que la mayoría tienen esa estructura dentro de la introducción y es lo que los revisores pares van a buscar. ¿Listo? Y por eso muchas veces les descabezan la introducción. Y hay revisores que ni siquiera se molestan en decirle por qué se están descabezando sus artículos o sus introducciones. Pero básicamente se centra en que no se ha incluido alguno de estos aspectos dentro de la introducción. ¿Listo? Eso es muy claro, Leandro, y aquí muchas de las revistas publican cuál es el aporte, ¿no? Y cuál es el objetivo o el fin del artículo. Porque siempre que yo los estudiantes, ustedes no escriben solo para enfermería, ustedes escriben para toda la comunidad científica. Es decir, cualquier persona o cualquier sector comprende su artículo. ¿Sí? Si yo voy a hablar de ADS, si yo voy a hablar de perioperatorio y yo soy de ciencias políticas, también entender qué es una ADS. Por eso es importante definir los fenómenos y dar el contexto de la introducción. Si usted no define ese fenómeno o ese contexto, su artículo nadie lo va a comprender y sabe para dónde va y para dónde viene. Es como apoyo. Entonces, es muy importante entre las ciencias de la salud definir, clarificar y contextualizar el fenómeno. Yo, ¿por qué estoy haciendo esa investigación? ¿Por qué quiero investigar? ¿Y qué le voy a aportar a la práctica, en este caso para la enfermería? ¿Sí? Porque aquí nosotros utilizamos muchas palabras dentro de nuestros fenómenos y que otra persona dice, ¿esto qué es? Como decir automanejo, ¿esto qué es? ¿Sí? Entonces, sí que contextualizar esos fenómenos. Bueno, ya eso es a nivel de contenido, a nivel de estructura, esto va, la introducción se debe, bueno, para que se aquí está escrito. La progresión va de lo general a lo específico o a lo particular, entonces va con una estructura deductiva, no inductiva, y regularmente el tiempo verbal en el que se redacta es presente, pero también puede variar entre presente y pasado. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando hay errores de que como pasaron del protocolo a el artículo, se les queda el se va a hacer y eso ya es futuro, ¿listo? Y uno les quita. Listo. Entonces, la metodología, también nos llaman materiales y métodos, solo materiales, hay subdivisiones y demás. La metodología, ¿por qué creen que es importante en medio de los artículos? ¿Y por qué es tan decisiva? Calidad, ¿qué más?
Vale. Me indica qué tan objetivos fueron los resultados. Si no hay una buena metodología, yo no puedo confiar en esos resultados. Listo. Rigor. Mira, el tipo de datos que es muy diferente entre una investigación cualitativa y cuantitativa. Bueno, podría ser. ¿Qué más? La validez que tiene la cuanto a los resultados que se originan y también en conclusión. La metodología, y esto grábenselo, le debe permitir, la metodología que ustedes escribieron y que ustedes redactaron, le debe permitir al lector que si ellos vuelven a generar un estudio con esa misma metodología, debe darle resultados iguales. ¿Listo? O sea que yo como lector tengo que tener la capacidad de con solo leer, en el momento en que yo vaya a replicar esa metodología, debo tener unos resultados idénticos o muy similares. Por eso es la importancia. Porque con esa metodología yo voy a medir todo lo que ustedes acabaron de hablar. El rigor metodológico lo voy a evaluar la pertinencia, la validez de los resultados y un montón de cosas. Esta metodología tiene que estar enlazada con el anterior párrafo de la introducción, que era el problema de investigación y los objetivos. ¿Listo? Entonces, cuando uno se encuentra que en el párrafo anterior de la introducción hablaron de que querían medir el impacto de X tratamiento o intervención, y la metodología empieza con, es un estudio con un enfoque etnográfico, enfoque cualitativo, enfoque cuali con la etnografía. ¿Ustedes les parece que esta metodología es acorde al objetivo? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano. Dice, enfoque cuál. Sí. Con la mano. Yo digo que no, porque tú van a medir el impacto, necesitas cuál. Pues primero que todo, me hablan de medir. ¿Listo? Lo cualitativo se basa en lo que no se puede medir, ¿sí? Que son las subjetividades. ¿Listo? Todo lo subjetivo que no se puede medir, como experiencias, percepciones, en alguna medida sentimientos y emociones, ¿sí? Que también se pueden medir, pero pues por eso digo en alguna medida. Y la etnografía, ¿qué busca la etnografía? Esta metodología. Hacer un abordaje cultural. Evaluar la cultura de una población en torno a X o determinado fenómeno o experiencia. Y pues primero lo van a medir, entonces acá esto mal. Y segundo, el impacto en salud se mide con dos variables, quali y quanti. Entonces por aquí ya, ¿para qué lo sigo leyendo? ¿Sí? ¿Ustedes lo seguirían leyendo? No. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza porque no está siendo coherente en ningún momento. Desde el principio. Entonces, esa coherencia debe ser bastante importante. Entonces, dentro de esta metodología, ya miramos que debe tener una coherencia con lo que fueron los objetivos, con lo que fue el problema, con lo que fue la hipótesis. ¿Qué más creen? Ya evaluamos eso, ya miramos la coherencia.
que debe tener esa metodología. El paso a paso. No paso a paso, no es tan necesario. Bueno. Bien. ¿Qué más? Aquí va a ir. ¿Ah? Otra población. Listo. Hacemos un perfil de población. Sí, la población. ¿Cómo se recolectaron los datos? ¿En qué? ¿Cómo se analizaron? ¿Qué más? Listo, entonces. ¿Qué más? ¿Cómo se vinculan? Bueno, son los criterios. Son los criterios tanto de inclusión como de exclusión. Y también, pues, cómo se determinó el tamaño de esa muestra. Eso va también por control de todo esto. ¿Qué más? Éticos. Aspectos éticos como cuáles. Listo, tienen que hablar de los consentimientos. Consentimiento, asentimiento, lo que hayan utilizado y qué más. Nivel de riesgo, creo que. Nivel de riesgo. La post-lesión. No, no es tan necesario. En esto no se deben desplayar mucho. Deben ser supremamente concisos. Perfecto. Y el aval ético. Conforme corresponda, ¿no? Porque pues en una revisión sistemática no aplica ningún tipo de aval ético. El aval ético es solamente para investigaciones en humanos, bueno, y en animales. Pero pues, bueno, sí, también podríamos hablar de animales. Entonces, dentro de los aspectos éticos, el consentimiento y el aval ético conforme apliquen. ¿Qué más debe ir? Me falta algo importante. Pues acá se puede abstraer con toda esta información. Bueno, les falta más. Ya los hablamos acá. Un poco. Eso valor, que son los conflictos de interés. No todas las revisiones del CIE son apartados accesorios, al igual que el de agradecimiento y el de financiación. ¿Qué más les falta? El análisis que se hace. No, aquí no están, métodos de análisis. ¿Qué creen que les falta? Explícame un poco más. De pronto, si el tipo de estudios que van a realizar, de pronto, si es etnográfico, como tú lo decías, cualitativo, es describir de qué se va a tratar eso, para poder aplicarlo. Pues no tenemos que hablar de la filosofía, pero tú tocaste un punto importante que les falta, que es el diseño utilizar. Ustedes me pueden dar todo esto y yo sigo acá en ascos. Utilizaron quali, quanti, pues un estudio mixto. ¿Qué tipo de aquí es cuando ya empezamos a hablar de bueno, el enfoque, el diseño y el déjame pensarlo. Bueno, entonces, el enfoque, si es quali, si es quanti, si es mixto, si es una revisión, el diseño,
si ya fue de pronto una etnografía, fenomenológico, un estudio narrativo, si fue un estudio de corte, si fue un ensayo controlado, si fue un ensayo controlado y autorizado. ¿Listo? Y los instrumentos. ¿Listo? Entonces, dentro de los instrumentos, por ejemplo, en lo cualitativo se utilizaron diario de campo, si fue entrevista abierta, estructurada, semiestructurada, ya dentro de lo cuantitativo, pues, qué instrumento utilizaron, la infinidad de instrumentos que hay para cada patología, para cada cosa, para cada evento, para cada cosa. ¿Listo? ¿Cuáles fueron los instrumentos que utilizaron? ¿Listo? ¿Qué más les falta? ¿Cómo vamos aquí? Listo. Variables, sesgos, Las variables. ¿Listo? Las variables de análisis. abajo. No, las limitaciones, eso va ya en la discusión. ¿Listo? Las variables que ustedes analizaron. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en estudios epidemiológicos, llamemos morbimortalidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué variables incluyeron dentro de la morbimortalidad? Sexo, género, etnia, ¿listo? Edad o ciclo vital, ¿listo? Todo ese tipo de variables y que pues dependiendo del estudio todas varían y todas cambian, ¿listo? Entonces aquí ya tienen una lista, tienen que dar un contexto. Bueno, regularmente se empieza por el diseño. Entonces, cuando aquí esto ya es, uno ya aprende a relatarles. Enfoque, un estudio, enfoque cualitativo, diseño, un estudio de corte, estudio de corte, de tipo prospectivo, revisión documental, ¿listo? El que ustedes hayan utilizado. Luego siguen ya con todo lo que utilizaron, como los instrumentos, y ya esto ustedes lo pueden organizar de la manera en que ustedes consideren más pertinente, pero recuerden siempre la premisa de que el lector tiene que repetir esa metodología y sacar unos resultados iguales. Entonces, siempre pregúntense, y yo como editor o como revisor, siempre someto estas metodologías a lo que a uno le enseñan regularmente dentro de las primeras clases de inglés. Las W questions. ¿Sí? El qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces tengo que responder qué midieron, cómo lo midieron, con qué lo midieron, cuándo lo midieron, dónde lo midieron. ¿Listo? Yo como revisor eso es lo que hago. Y le pregunto una y otra vez a cada párrafo esas preguntas porque tiene que tener la capacidad de responderme las respuestas. ¿Listo? O ideales que se desarrollan a lo largo de Desde los primeros párrafos tienen que ser súper claros. Tampoco se vayan a desplayar, mejor dicho, en los más mínimos detalles. Esto también tiene que cumplir con la mayoría El número de palabras. con un número de palabras, entonces no se pueden desplayar. O sea, ustedes tienen que ser concisos, es básicamente una habilidad que ustedes van a ir adquiriendo conforme vayan escribiendo. ¿Listo? Porque tienen que, lo que les digo, incluir todo esto dentro de una metodología. Por eso, por ejemplo, dentro de los aspectos éticos, no hablamos de la ley que reglamenta acá en Colombia la investigación en seres vivos. Tampoco hablamos de las pautaciones o de el de Nuremberg o los diferentes manuales y parámetros de bioética que existen. Porque esa es información que no me es relevante y que me está ocupando un espacio. Realmente lo relevante ahí es un consentimiento informado, lo firmaron, no lo firmaron, cuándo lo firmaron y el aval. ¿Listo? Y si ustedes quieren incluir dentro de esos aspectos, por ejemplo, cómo hicieron para anonimizar los datos, cómo hicieron para proteger la privacidad de la persona,
Esos son como aspectos claves que ustedes pueden incluir, pero de la manera más corta. Dame un segundo. Erika, ¿habías alzado la mano? Sí, voy a preguntar, cuando dices hay población, ¿es únicamente escribir en dónde se va a hacer la intervención? Ejemplo, o se debe describir únicamente el sitio, como la caracterización del estrato y todo, o no es necesario. No es tan necesario. Básicamente uno lo que hace es población general, bueno, voy a utilizar nuestro ejemplo. Y es población que resida en el municipio, en zona rural de Soacha, que haya sido sometido o vaya a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. ¿Listo? Y ya dentro de los criterios de inclusión y de exclusión, pues ya uno coloca. Pues criterios de exclusión, pues que no hayan sido sometidos ni vayan a ser sometidos a una cirugía. Pero eso, si yo ya lo generé desde el principio, pues esa información como que se obvia. ¿Listo? Porque si yo ya sé que mi población era que o se fueran a someter o han sido sometidos, pues para mí ya es lógico que todo lo demás que no entra dentro de esa descripción. Cuando uno redacta un anteproyecto, aunque suene obvio y lógico, esa información se toca incluir. ¿Listo? Pero como no es un anteproyecto, sino es un artículo de investigación, esa información se obvia. Entonces ahí ya uno incluye qué patologías, si tendrían que hayan sido diagnosticados de pronto en los últimos 5 años con diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 o cualquier tipo de diabetes estacional, pues, listo. Esos son la población. Preguntar, bueno, te vas a preguntar. ¿Cómo se maneja el tema de del paciente no sabe que existe siendo parte de la investigación? Siempre tienen que saber el paciente. Tienen algo parecido, por ejemplo, el paciente dice, el doctor le dice, ay, no, que hay no cómo maneja eso. El paciente, hay investigaciones que haya como cercos, entonces el paciente corta jugo, no, yo no fumo, o me tomo la medicina, de pronto el paciente llena y no sabe que está haciendo parte para disminuir el transporte. Dentro de las prácticas éticas dentro de investigación, el paciente siempre se le debe informar y ustedes lo van a ver en el consentimiento informado. Regularmente el primer párrafo del consentimiento informado es el título de la investigación y el objetivo. Se debe decirles el qué es lo que se está haciendo y cómo se va a hacer y por qué se está haciendo. ¿Listo? Si uno, ese tipo de análisis que tú haces, todo eso son las cosas que uno regularmente llega a incluir más adelante en la discusión en el párrafo que uno le dedica a las limitaciones del estudio. No es recomendado hacerlo. Si ya el investigador decide hacerlo, pues ya es conforme pues su criterio. Digamos, los registros de selectivo, pero el paciente, yo lo tomo, pero el paciente no me está dando el servicio. Regularmente cuando pasa eso, lo que hace el comité de ética es que ya se los pasa al investigador anonimizados. Yo soy del hospital en Tunay y llegó Tunay, ay, perdón, Yesenia, con Yesenia llegó y me dijo, vengan, voy a estudiar las complicaciones más frecuentes a nivel postoperatorio en reemplazo total de rodilla. Entonces, yo te digo, listo, perfecto, es un estudio retrospectivo, documental, lo que tú vas a mirar es historias clínicas. Como tú no necesitas para nada ni la cédula ni el nombre, lo que yo te digo, listo, perfecto. Yo se los facilito, pero antes yo como institución me encargo de anonimizarlas. Les quito todos los datos sensibles que tú no estás viendo y que no son necesarios. De todas formas, Leandro se somete al comité de ética institucional. Sí. Yo no puedo facilitar una base de datos o historia clínica o una información del paciente si no ha sido revisado primero el protocolo por comité de ética. Segundo, se debe anonimizar las historias clínicas para que usted las pueda revisar como investigador.
Frente a la primera pregunta que tú hacías, en el caso de que el médico le diga al paciente que esta encuesta y con esto utilizando investigación y realmente no se le está informando al paciente porque se está haciendo una investigación, eso es una falta de los principios éticos que posiblemente el paciente puede implementar un proceso legal contra los investigadores o fácilmente pues se puede hacer un acercamiento porque el doctor tiene que hacer una encuesta cuando realmente no me informó una investigación. Entonces está jugando los principios éticos y la propia intelectual de los artículos. Dentro de la experiencia es importante que si usted va a hacer una investigación y en el consentimiento aparece la información, profesor Mauricio, el número de celular, ¿dónde me van a buscar? Porque para eso se hace una identificación del investigador o del académico que va a realizar esa investigación. El paciente debe tener toda esa información en el caso de presentarse una publicación fuera del contexto o el objetivo del artículo o de la investigación. ¿Listo? Pero lo ideal es un investigador tener como los puntos muy claros, los principios éticos para investigar, porque la propia intelectual es muy común en todo el mundo, no solamente en Colombia, cuando se hacen este tipo de comunicaciones. Con referencia a la población, es importante entre la metodología especificar el número de participantes. Yo puedo decir, en ese estudio se tomaron 75 pacientes que se le aplicó un instrumento, ¿listo? En la población de Soacha, ¿cierto? Tiene que tener una conversación coordinada de ese estudio. Entonces, eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo que uno debe tener en cuenta para la publicación. No, es claro. Entonces, sí, ya, ahí. En investigación, yo sé en Bogotá y eso tiene una preocupación porque en Bogotá. ¿Y por qué no en otra comunidad? Pero eso como tal no lo incluye ese material genético, eso lo incluye dentro de la institución. Hay una cosa que juega entre los principios y las normas de las revistas internacionales. Es no especificar la ciudad o, por ejemplo, decir estudios del hospital de la Misericordia. Es decir, no es tan relevante, pero en algunas publicaciones, en el caso de las revistas europeas, sí solicitan qué es la institución, dónde queda y cuál es el objetivo de la institución. ¿Sí? Yo como autor puedo utilizar seudónimos anónimos, por decir, por ejemplo, institución especializada en el área quirúrgica en niños, punto. ¿Sí? Yo le puedo cambiar eso. Y uno muchas veces coloca, por ejemplo, el nivel para intentar dar un contexto, o por ejemplo, si es de carácter público o privado, para intentar dar un contexto. Entonces, cuando yo utilizo una institución, por ejemplo, Hospital La Misericordia, Sala de Cirugía de Niños, dentro del contexto, es obvio que cuando vaya a la parte final del artículo de la financiación o apoyo o agradecimiento, yo tengo que decir Hospital La Misericordia de Bogotá, Colombia. Eso sería un título. Porque si yo llevo una institución a una publicación, debe estar financiado un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque fácilmente va a decir la institución, ¿usted por qué me publicó mi nombre cuando yo realmente no tengo ningún acuerdo, ninguna aprobación por parte del comité de ética, ni un aval con usted? Y eso puede ser una demanda. ¿Sí? Entonces, cuando existen esas diferencias y que realmente se hayan hecho esos estudios como las pasantías, yo soy muy celoso en las pasantías. Toda pasantía es muy pasada por un aval institucional. Porque yo puedo investigar, y esa investigación la publiqué. Pero si en alguna parte del contexto o en la estructura del artículo aparece el nombre de la institución, fácilmente yo puedo tener un proceso legal. ¿Sí? Porque no dice no, si yo hice una pasantía, pero es que la pasantía con este objetivo, pues yo publiqué eso. ¿Sí? A veces las pasantías salen resultados muy interesantes para publicar, pero es un riesgo. Hay un documento que se llama los riesgos de publicación, porque ahorita y esos riesgos se contemplan. Y es bastante importante, por ejemplo, también consultarle a la institución cómo va a ser la La publicación. citación. Porque, por ejemplo, hay instituciones, por ejemplo, si yo estoy evaluando tasas de infección del sitio operatorio en una institución, a la institución no le conviene, por más de que yo haya hecho todos los protocolos y haya pasado por todos los protocolos, a muchas instituciones no les conviene que se digan que sus tasas de infección son altísimas. Porque ¿qué va a pasar? La gente se va a dejar de operar. ¿Listo?
Entonces, regularmente le dice a la institución, como, muy chévere, publíquelo, pero no publique. ¿Listo? Entonces, también hay que pedir la autorización a la institución para incluir el nombre de En ella. instituciones que tengan la malicia, no quiero salir de la archivo. Pero pues lo dejan a uno publicar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, resultados. Entonces, los resultados deben ser información cruda del análisis. ¿Listo? ¿Con qué les digo cruda? Y es que hay un error gigante, y es que ustedes colocan, o los autores colocan, su perspectiva del hecho. ¿Listo? Entonces, su perspectiva es que palabras como se mejoró, se incluyó, no. Esos son apreciaciones de ustedes. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de palabras o de verbos, ¿no? No se incluyen nunca en los resultados. ¿Listo? Se pueden incluir dentro de las conclusiones, pero no dentro de los resultados. Por eso les digo que dentro de los resultados va lo crudo. Nunca deben haber apreciaciones referente a la información. ¿Listo? Entonces, debe haber los principales datos, ¿listo? Y tanto datos buenos como malos, ¿listo? Entonces, aquello de, uy, jue madre, es que este dato como que no me ayuda a comprobar de a mucho mi hipótesis, de a mucho mi pregunta, ¿sí? De todas maneras lo tiene que incluir. Porque eso, aunque ustedes como investigadores tal vez no les parezca muy bueno para su nombre, es importante dentro de los compromisos éticos que uno tiene con la investigación, reportar todos los hallazgos, sean buenos o sean malos. Por eso muchas de las instituciones o muchas de las revistas le piden a ustedes quién financió esa investigación. Porque en ciencias de la salud el ejemplo clásico y básico es el de las farmacéuticas. Las farmacéuticas hacen estudios en farmacología, en medicamentos en específico, generan un artículo donde todos esos cositas como no tan chéveres, como no tan buenas, no las incluyen. ¿Listo? Para poder beneficiar la venta y el consumo de X o Y determinado medicamento. Entonces, todo ese tipo de cosas se deben incluir. Entonces, tanto resultados buenos como malos. Lo que usted encontró es lo que usted encontró y lo deben incluir. Y esos resultados deben ser, ya miramos cómo la metodología era coherente y concordaba con la introducción, con los aspectos de la introducción. En este caso, los resultados tienen que ser coherentes con la metodología. No es que por allá me encuentre yo con unos resultados X que nunca me dijeron que iban a sacar con la metodología. ¿Listo? Que por allá dentro de los resultados encontré que analizaron la diferencia entre la incidencia de X patología entre hombres y mujeres, pero nunca me dijeron arriba que una de las variables que yo iba a incluir era el sexo o el género o lo que ellas hayan estado revisando. ¿Listo? Entonces, así es lo que uno llega y verifica que haya un rigor metodológico, porque esos resultados tienen que ser plenamente coherentes con lo que ustedes plantearon más arriba. Los gráficos y las tablas, bueno, aquí es lo que les decía, los datos crudos, los datos no deben tener ninguna clase de interpretación. Y si se requieren tablas o gráficos, la mayoría de revistas ya colocan un máximo de tablas y de gráficos. Muchos dicen que 4. Es lo que la mayoría de revisados habían dicho. Y estos deben tener la capacidad de que todo gráfico o tabla que ustedes incluyan en sus resultados, si yo la saco del artículo, debo tener la capacidad de entenderla por sí sola. O sea, ese gráfico se debe poder interpretar por sí solo sin la necesidad del artículo. Y es lo que a la mayoría de gráficos de los artículos les pasa. Extraen sus gráficas y las muestran por aparte. ¿Listo? Y muchas veces es más famoso el gráfico que el mismo artículo. ¿Listo? Entonces, por eso deben tener esa capacidad de poderse comprender por sí solas. Tampoco se debe llenar de gráficos un artículo, porque pues también debe haber un texto que lo acompañe, y regularmente el texto no debe repetir lo que yo puedo analizar en el gráfico. ¿Listo? O sea, que si yo en el gráfico, por solo mirarlo, logro entender cuál fue la distribución por edad de X patología,
pues yo ya dentro del texto de los resultados son cosas que no voy a incluir, ¿listo? Que de pronto yo haga una síntesis rápida en 1 o 2 líneas, lo puedo hacer, pero no tengo que repetir lo que ya estoy hablando en el gráfico, porque para eso está el gráfico, ¿listo? Para resumir toda esa información. Y siempre, al igual, bueno, esto no se los dije en metodología, o creo que sí, bueno, el tiempo verbal en el que se redacta la metodología, en el que se redactan los resultados, siempre, siempre, siempre es pasado. Nunca presente, nunca futuro. ¿Listo? Y es una de las falencias que existen mayoritariamente cuando uno va a revisar la redacción del artículo, y es que lo redactan en presente. ¿Listo? Lo siguiente es la discusión, y aquí es donde vamos a tener una diferenciación, y es que algunas revistas piden, después de los resultados, un apartado de conclusiones y uno de discusión, o algunas solamente solicitan la discusión. ¿Por qué creen que algunas, o por qué creen que no piden conclusiones las revistas? No por la opinión del investigador. En parte. ¿Por qué creen más? ¿Sí? Porque si yo ya le planteé una introducción que fue un contexto, ya le planteé una metodología, ya le planteé unos resultados, y como lo que hablamos al principio, mi público al que yo estoy siendo, al que yo estoy dirigiendo este tipo de textos, es un público especializado. Es un público que sabe de estadística, es un público que sabe de salud, es un público que se mueve en el ámbito. Yo no necesito ayudarles a las conclusiones porque con la lectura está sacando las conclusiones. Y como lo dice, ¿cuál es su nombre? David. Y como lo dijo David, puedo en parte sesgar a la opinión del lector. Hay algunas que lo incluyen, pero respetable. Pero entonces nos vamos a centrar en la discusión. ¿Qué aspectos debe tener una discusión? Ya las hemos venido nombrando. Que yo les he dicho, no, eso no es discusión. La interpretación de los resultados. Bueno, si no tenemos un apartado de conclusiones, dentro de la discusión debo tener un párrafo con las principales conclusiones. Si la revista a la que yo voy a postular mi artículo me pide conclusiones, pues este párrafo me va. ¿Listo? Pero como muchas no me piden conclusiones, sino que me piden es solamente discusión, el primer párrafo regularmente o el último párrafo son las principales conclusiones del estudio. Un párrafo, no más. ¿Listo? ¿Qué más aspectos debe tener esa discusión? Un comparativo. Entonces, regularmente cogen los mismos artículos que utilizaron en la introducción o incluyen unos nuevos, donde se haya evaluado, no de forma exacta y de forma igual, pero sí de una forma similar, el fenómeno y se discute. Entonces se compara. Entonces, en estudios realizados en México se encontró que la prevalencia es mayor en hombres y en mujeres, pero acá en Colombia se encontró que es al revés, que es mayor en mujeres que en hombres. ¿Listo? Por ejemplo, creo que es el riesgo cardiovascular, en Chile el mayor riesgo es en hombres, en Colombia si no estoy mal es en mujeres. Pero si no estoy mal es así. ¿Listo? Entonces se tiene que hacer un comparado. Regularmente se prefiere que se compare en el contexto, o sea, con estudios de similar contexto. O sea, que si yo tengo que encontrar artículos en Colombia. Si no los encontré en Colombia, voy a Latinoamérica. Si no los encontré en Latinoamérica, voy a América. Si no, me voy a Europa. ¿Listo? Y así voy ampliando. ¿Listo? Hay temas en los que realmente no hay artículos, y a uno le toca comparar con el artículo chino, y pues es lo que hay. Pero lo ideal es que se haga
esa evaluación, ¿listo? Que se vaya creciendo. ¿Qué más va en las discusiones? Bueno, podríamos hacerlo. Si no hay un apartado específico para conflictos de intereses regularmente, pues se puede incluir en la discusión. ¿Qué más? Ahí sería respuesta al interrogante planteado en el estudio. Tengo que hacer una reflexión de si logré responder la pregunta que yo me planteé. Y si la hipótesis la comprobé o no la comprobé, si mis objetivos y la metodología y los resultados fueron coherentes con toda la metodología. Entonces se debe reflexionar referente a los objetivos, la hipótesis o la pregunta de investigación, lo que ustedes se hayan planteado. ¿Qué más? ¿Hay algo que ustedes me dijeron que ya aprendieron, que eso va a una discusión? Y también, si se dispone con una investigación. Listo. ¿Están de acuerdo? Sí. Me va a fatal que ustedes ni leyendo. Felicitaciones. Entonces se deben incluir cuáles fueron las limitaciones que se encontraban en el estudio. Uno, cuando plantea un anteproyecto, regularmente no se plantea qué tipo de limitaciones tiene que tener a futuro. Eso uno se va a dar cuenta en el transcurso del estudio. Como muy buen maestro. Fue como mal por acá. ¿Sí? Debe incluir más variables, debe incluir menos porque esto es relevante. Se presentaron tales sesgos. ¿Listo? Entonces, las limitaciones y las recomendaciones. ¿Recomendaciones en qué sentido? Santiago. Entonces, pues una podría ser a futuro de cosas que hago por estudiar. Y otras, digamos, recomendaciones en cuanto al mismo estudio. Puede ser como a análisis de los resultados. No, eso va más hacia las limitaciones. O sea, tienes razón en que se deben generar recomendaciones para la investigación. Entonces, es donde ustedes van a encontrar que van a decir, se recomienda a futuro hacer investigaciones con un tamaño de muestra mayor. ¿Listo? ¿Eso es lo que ibas a decir? ¿Sí? Con un tamaño de muestra mayor, con ciertos aspectos que tú ya les reflexionando. Las otras recomendaciones es generar recomendaciones para la práctica. ¿Por qué creen que deben generar recomendaciones para la práctica de las diversas profesiones? Para nutrir la misma disciplina profesional. Porque la finalidad de la investigación es construir disciplina e impactar la práctica en las diferentes profesiones. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando uno encuentra frases como se recomienda utilizar X antibiótico para la profilaxis en vez de tal. Eso es una recomendación para la práctica. Se recomienda, por ejemplo, sí, ese es como el ejemplo más común. Se recomienda X profilaxis antibiótica en vez de X profilaxis antibiótica porque, como ya vimos en todo lo demás, pues es más efectivo o tiene mayor eficacia en estos momentos X antibiótico. ¿Listo? O se recomienda, por ejemplo, hacer, bueno, es que yo hago parte del grupo de investigación en cuidado perioperatorio, por eso muchos de mis ejemplos son en cirugía, pero esos son las que ustedes, o X o Y determinado procedimiento, o X técnica contra X técnica, o por ejemplo, prevención de la infección, X antiséptico contra X antiséptico,
clorexidina versus yopovidona, yopovidona versus alcohol, etc. Pues deben generar, como lo dijo Santiago, recomendaciones para las investigaciones futuras y recomendaciones para la práctica. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Claro? Entonces, pues aquí como ya lo leyeron, lo analizamos allá, concordancia de los estudios, aquí se hace el ejercicio comparativo, los aportes de conocimiento del estudio, que es lo que estamos ofreciendo en el mundo, las limitaciones, las principales conclusiones, que esto depende, y las recomendaciones tanto para la investigación como para la práctica. Aquí es lo que les digo, si tienen ustedes que redactar un apartado de conclusiones, acá ustedes sí ya pueden hacer interpretación de los resultados. ¿Listo? Entonces, esa interpretación de los resultados, de los datos, ya que ustedes pueden decir, se encontró que pues, la mortalidad es mayor en tales etapas, que la mortalidad es mayor en tales sexos, que la mortalidad y las complicaciones postoperatorias es mayor en las personas que viven de áreas rurales que las que viven en cascos urbanos. Ese tipo de cosas son lo que ustedes pueden llegar a incluir dentro de las conclusiones, ya ahí sí las interpretan. No deben adicionar nueva información ni utilizar otros autores, porque, como ustedes ya lo vieron, ese ejercicio de incluir nuevos autores para reafirmar la hipótesis se hace en la discusión y pues esto pues no lo exigen en muchas de las revistas. Las referencias. Aquí, ¿quién me puede decir cuáles son las diferencias entre referencias bibliográficas y bibliografía? Que acá también uno los devuelve. ¿Quién conoce la diferencia? Son de las que no tienen texto, las que no está escribiendo y el texto es listo. La bibliografía ya es más amplio, ya es lo que viene como el planteamiento de investigación, o no como te colocaba en el texto. Más o menos. ¿Qué más ponen las referencias? Las referencias y las referencias bibliográficas es lo mismo. Ustedes pueden llamarlo referencias o referencias bibliográficas y están diciéndolo. Pero no es lo mismo la bibliografía. La bibliografía son las ideas o son lo que yo en algún momento llegué a leer para sacar mucha información, pero no estoy sacando básicamente ningún dato en específico. Que es más o menos lo que me intentaba explicar. ¿Sí? Entonces, de las referencias yo estoy sacando datos en específico, ideas en específico, afirmaciones o negaciones en específico de ese texto. Así yo las parafrasee, debo referenciar. ¿Listo? No es que, porque ya los he escuchado, no, es que como no saqué la cita textual es literal, el copy-page, entonces yo no lo referencio. No, eso, así yo lo parafrasee, así yo lo sintetice, debo referenciar. ¿Listo? La bibliografía es, me puse a leer un montón de artículos, ya no me acuerdo dónde saqué, pero pues hay como una suma de ideas. ¿Listo? Acá en los artículos científicos no se puede hacer bibliografía, porque yo todo lo tengo que referenciar. Bueno, absolutamente todo no, porque también yo voy a incluir mi propia voz como autor dentro del texto, pero acá yo no puedo incluir una bibliografía. Yo debo decir de dónde saqué cada una de las ideas y cada una de las afirmaciones que estoy colocando en el texto. En el formato exigido, en ciencias de la salud se utiliza principalmente NLM, que son el manual de la National Library of Medicine, que son las mismas normas, va a cubrir. Si ustedes en algún texto les dicen, en alguna revista, cite con normas NLM, son las mismas, va a cubrir.
sino que les dicen Vancouver porque ese manual se firmó en Vancouver. Tengo una pregunta, si las referencias y como tal el tema de bibliografía, cada revista tiene sus criterios, algo así, digamos, en algunos profesionales dicen, no, artículos nominales a 5 años, cosas así, relacionadas con el tema. Eso ya lo vamos a ver. Y también utilizamos APA, que son las normas pues, de la American Psychology, los psicólogos. El formato exigido, hay algunas revistas que tienen que revisar bien, hay algunas revistas que dicen, cite en normas Vancouver, pero hágale esta modificación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si en Vancouver no se incluye el link o el enlace de consulta, inclúyalo, o incluya el DOI, o incluya los diferentes aspectos. ¿Listo? Eso también lo hace. Las referencias, lo que decía el compañero. Las referencias deben ser de textos que sean dentro de los últimos 5 años. Pero esto no es una ley. ¿Listo? Porque pasa mucho, y más en ciencias de la salud, que está algo que se llama el Golden Standard. ¿Qué es el Golden Standard? Ese término se utiliza en farmacología, se utiliza en Mucho mejor técnicas. aproximada, más se usa. En investigación, bueno, aquí se juega con dos cosas, y es que lastimosamente ciencias de la salud es una de las ciencias que menos publica, aunque ustedes no lo creen. Y hay áreas muy investigadas, como por ejemplo oncología o cardio, pero hay otras muy abandonadas, principalmente salud mental y cirugía. ¿Listo? Son de las áreas en las que no se investiga. Entonces, en muchas de estas áreas, lastimosamente o por fortuna, existe el Golden Standard, y es el artículo de 1800, el artículo de 1900, por su relevancia científica, por sus resultados, se sigue utilizando. Entonces, esto no es una ley de que todos mis artículos y todos mis textos tienen que ser dentro de los últimos 5 años, porque lastimosamente en ciencias de la salud hay los Golden Standard, o por publicación, porque nadie más ha investigado en el tema, o porque, pues, lastimosamente sí se ha investigado, pero ese estudio sigue siendo lo último en guaraches. ¿Listo? Y lo van a encontrar mucho. De preferencia no literatura gris. ¿Qué es literatura gris? Tesis, Tesis, ¿qué más? Dilo, monografías, ¿qué más? Anteproyectos de investigación. ¿Qué más? El artículo del espectador. Se deben utilizar fuentes de básicamente 2 aspectos: artículos y libros. Libros, llámese también capítulos de libros. ¿Listo? O fuentes confiables. ¿Listo? Lastimosamente muchos no hay un artículo que me hable en específico del tema, o no hay un libro que me hable en específico del tema, pero sí hay una fuente confiable. ¿Qué fuentes confiables utilizamos en ciencias de la salud? Que yo diga, si esta fuente me lo está diciendo, no es porque se lo sacó debajo del sobaco, sino que en serio, OMS, No. OPS, la OMS, la OPS, o ciertas sociedades académicas o científicas. ¿Listo? O sea, si a mí me lo dicen la Asociación Europea de Enfermeras Quirúrgicas, pues tienen un sustento o una experiencia práctica, o si me lo dice la Asociación Americana de Cardiología, ¿sí? Todos ese tipo de asociaciones tienden a tener consensos, y como hacen consensos, también pueden generar ciertas opiniones en el área. ¿Listo? Que es lo que uno llama las opiniones de experto, que también son válidas. ¿Listo? Pero traten siempre de que sean artículos indexados, no el artículo ahí X, uno sacó, quién sabe dónde, que está en PDF,
Si uno no sabe ni de qué revista ni de qué año, no, eso, no se hagan ese mal, no pasen pena. ¿Listo? Entonces, listo, esto ya lo expliqué. ¿Tienen alguna duda o pregunta referente a las referencias? Regularmente, y esto lo hacen, aunque ustedes no lo crean, lo que uno llega y hace como revisor es coger esas referencias y verificar que lo que ustedes incluyeron en el texto sí está incluido dentro de la referencia. Porque pasa mucho de que para darle fuerza a la idea incluyen varias referencias, pero varias de esas referencias no tocan exactamente ese tema. No sé si me van a entender. ¿Sí? Lo han hecho. Que las hace se las imaginan. ¿Listo? Hay otros parágrafos, como el tema de la financiación, que ya les dije, pues es importante para mirar el tema de las limitaciones o cuánta injerencia tuvo. Entonces, regularmente uno dice quién lo financió, me financió la Universidad Nacional, o simplemente no tuve financiación, y eso también es válido. Y los agradecimientos. Ahí es donde regularmente, ¿recuerdan lo que hablamos de los autores? Los que no cumplieron los 3 aspectos para ser llamado autor o coautor del artículo, uno los nombra en los agradecimientos, que ayudaron solo a recolectar muestras, que regularmente son los estudiantes. Nosotros, ahí es donde va uno si uno no se alcanzó a acordar desde el principio, y no se todo esto. O a una entidad en específico, que fue el que me dio la base de datos, que fue el que me ayudó a divulgar, X cosas. No vayan a colocar, quiero agradecer a mi tía Piedad por hacerme famosa. No, por favor, no pasen. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? ¿Todo claro? Muchísimas gracias por asistir a este espacio. Esperamos les haya gustado, esperamos les haya servido, les hayamos aclarado dudas y demás, y que realmente esto los motive a investigar en cada una de las áreas que a ustedes les llame la atención. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.